muchas veces, no nada más a mí, cuando empezamos a hacer esta propuesta, esta iniciativa, nos dimos cuenta precisamente que había muchísima tipo de violencia digital sin que sea la persona la que señalan en las fotos o en los videos. Entonces, no podíamos accionar al respecto porque pues obviamente no está considerado en el Código Penal este tipo de violencia. Entonces yo es lo que pongo a consideración este párrafo que menciona la senadora Malú Micher, porque necesitamos también que no haya esta suplantación, digamos, por decirlo así, de personalidad también en ese tipo de violencia digital con imágenes, videos, fotos, etcétera. Muchas gracias, Malú. Gracias, senadora. Senadora Nancy de la Sierra, por favor, y sigue la senadora Nubia. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Yo tengo 3 observaciones muy pequeñitas, pero creo que son fundamentales para que pueda coincidir el lenguaje de los artículos en base al Código Civil. En el artículo 259 ter y 259 quater del Código Penal Federal habla de personas en situación de discapacidad, lo acabas de leer, Malú, lo que es incorrecto. En términos se debe emplear personas con discapacidad. Es pequeñito, pero es sustancial el cambio que podríamos hacer conforme al lenguaje de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. En ese mismo artículo, en el 259 quater, fracción primera del Código Penal Federal, menciona como agravante que el sujeto activo del delito sea un cónyuge, concubino o cualquier persona con quien la víctima haya tenido una relación de afecto. Para evitar que el elemento de afecto dificulte la acreditación del agravante por las autoridades penales, se propone modificar esta redacción para que diga relación sentimental, afectiva o de confianza, tal como lo establece el tipo penal de feminicidio. Y por último, en el artículo 259 quater menciona a los fines lucrativos sin el consentimiento de la víctima como un agravante para el delito de violación a la intimidad sexual. Esto resultaría redundante considerando que el tipo penal ya establecido en el artículo 259 ter menciona que la falta de consentimiento del sujeto pasivo es un supuesto necesario para la actualización de este delito. Por lo tanto, valdría la pena considerar que se elimine el fragmento que dice sin el consentimiento de la víctima en la última fracción del articulado del 259 quater. Y por último, decirles que me da mucho gusto y que sepan que no solamente la adición de la senadora Alejandra León, sino el dictamen, por supuesto, que lo votaremos a favor y porque impacta de manera considerable en el ODS 5, igualdad de género, en la meta 5.2, que habla de eliminar las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, senadora. Fuera tan amable de mandarme, si puede, por WhatsApp, nada más para tener estas consideraciones, o de pedirle a su Secretaría Técnica que sea tan amable de mandarlas para que las pongamos a consideración. Yo no veo ningún problema en ninguna de las propuestas, lo veo muy bien y gracias por sus observaciones. Con gusto, Malo, ahorita las tienes en un minuto. Gracias. Ya se mandaron. Gracias, Nancy. Ahora la senadora Nubia, por favor, adelante. Gracias, Malú. Muy buenas tardes. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo mandé una observación en el artículo 6 en los tipos de violencia, cuando hablamos en la fracción 6, que dice la violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos de información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio. Mensajes de odio está muy subjetivo. Yo propongo que no se clasifica como tal qué tipo de mensajes de odio, lo dejamos al aire. Entonces, a mí sí me gustaría que quitáramos esa palabra de mensajes de odio y por ahí ya mandé la sugerencia como violación digital. De violencia digital son todos los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos de información privada por el que sin autorización, es lo que yo propongo,
difunda, revele, publique, cede o comercialice imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona que obtuvo sin su consentimiento a través de la tecnología, etcétera. Eso es lo que quiero, porque sí es muy subjetivo la palabra de odio o los mensajes de odio. Serían mis comentarios. Todo lo demás lo veo muy bien. Gracias, senadora Nubia. ¿Alguien más que quisiera tomar el uso de la palabra? Senador Damián Cepeda, adelante, por favor. Nancy Sánchez también, senadora. Hola. Muy bien, muy bien. Perdón, Damián. Creo Sí, que levantó la mano primero la senadora Nancy Sánchez. Adelante. Nancy Sánchez y luego el senador Damián. Gracias, senador. No, sin problema. Buenos días a todos. Creo que es bastante claro la pretensión que tienen y yo felicito a quienes participaron en estas iniciativas. Solamente una observación que, si me permite, senadora Malú, se la haré llegar por escrito, referente a valorar de manera más amplia la responsabilidad de la plataforma digital, ¿sí? Que publica las imágenes, que permite que se difunden, que llega un momento en que ya es imposible detenerlas y la afectación ya está hecha. Entonces, valorar un poco más en ese sentido. Si me permite, le hago llegar una propuesta en el transcurso del día donde podamos que tengan un poco más responsabilidad las plataformas digitales. ¿Es cuánto? Sí, adelante, senadora. Muchas gracias. Senador Damián, adelante, por favor. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos a todos. Me da gusto verlos bien. Por supuesto que es un tema muy importante. Yo creo que sí se debe de regular esta situación, tanto de violencia mediática como digital. Me parece, sin embargo, que sucede a las personas estos hechos, o sea, a mujeres y a hombres, a niños, adolescentes, en fin, ¿no? Entiendo que siempre en estos temas es más fuerte el ataque o es más común que pase con una mujer, y yo estoy de acuerdo en que se incluya en la Ley General de Mujeres Libres de Violencia, pero me parece que la intención de meterlo en el Código Penal precisamente debería de ser pues que sea para ambos. Yo sí creo que lo mismo le pasa a un joven o a una persona, o sea, la pueden exponer en su sexualidad, sea cual sea, en cualquier caso le pueden afectar su intimidad, porque es lo que estás protegiendo en esta ley. Y también puede tener un daño psicológico y también puede tener un daño a su integridad y también puede tener un daño económico y también puede generar violencia. Entonces, yo lo que sugiero, entiendo que no se puede en la ley de mujer, pues, ¿no? De libre de violencia, pues meter al hombre. Está medio raro porque la ley es exclusiva de un género. Sin embargo, sí en el Código Penal. Y lo que yo veo en el Código Penal es más limitado que lo que veo en la Ley General. O sea, el Código Penal solo ve un aspecto. Entonces, mi propuesta es que nos traigamos los dos aspectos, tanto violencia digital como mediática, y lo pongamos en el Código Penal para que proteja a ambos géneros. Esa es mi propuesta. Y una inquietud. No tengo la respuesta ahorita, pero me comprometo a ponerla en la mesa. Esta medida, digamos, ponen como una medida como cautelar, ¿no? En donde el Ministerio Público o el juez pueda bajar los contenidos. Yo, por supuesto que estoy de acuerdo, eso lo ponen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia. Es el 21 Octis, ¿sí? Dice que el Ministerio Público, la jueza o juez ordenarán las medidas de protección necesarias, en fin. Por supuesto que estoy de acuerdo, nada más que creo yo que tiene que tener un procedimiento, pues, ¿no? En donde tampoco pueda generar, digamos, un abuso de parte del Ministerio Público particularmente. Normalmente estas medidas se les dan, pues, con autorización del juez, y si hay una urgencia, como es el caso, se permite hacerlo como cautelar, pero luego tiene una revisión un tiempo después, pues, ¿no?
Entonces simplemente yo sugeriría que revisemos eso para que quede conforme a normalmente son este tipo de medidas. Gracias. Gracias, senador Damián. Déjeme decirle que en el artículo 259 ter federal, en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, estamos hablando de mujeres y niñas y usted lo tiene más que claro. Pero en el 259 ter dice, persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo de una persona mayor de 18 años. Es decir, está incluida hombres y mujeres. Mi comentario. Esa era parte de su inquietud. Sí, mi comentario, senadora, estoy consciente que eso viene así. Mi comentario es que no es tan amplio como las dos conductas que vienen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia. O sea, en el Código Penal está limitado a un aspecto, en el otro lo abres en dos, particularmente la parte que al menos yo no logro ver en la redacción, es la violencia mediática. De acuerdo. Yo le pediré les pido que nos hagan llegar estas observaciones, por supuesto, y nosotras las retomamos para hacer de nuevo una propuesta, si están de acuerdo. Sigue el senador Martí Batres, por favor, y luego el senador Miguel Ángel Mancera. Gracias. Martí. ¿Me oyes? Sí, muy bien, te oímos muy bien. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me parece trascendente esta reforma porque es una de las primeras regulaciones a los excesos de las redes sociales. Hace algunos años, cuando empezaron a aparecer las redes sociales, todo era festinar la libertad de las redes sociales, lo cual es cierto, permiten interacción, libertad de las personas, expresión amplia. Sin embargo, ha habido muchos excesos y esta es una parte de esos excesos. Entonces, es una regulación concreta, ajustada, atinada, justa, urgente y por eso me parece que va a ser vanguardista esta reforma. Permite además ir a todo el territorio nacional porque ha habido reformas como estas, pero localizadas. Y aquí se trata de generalizarla. En primer lugar, así de que ahí hay una primera valoración. En segundo lugar, sí creo que es importante aprovechar el momento para afinar al máximo posible los temas. Coincido con lo dicho por el senador Damián Cepeda, que si bien no me equivoco, lo que está planteando es que con la misma profundidad que se está castigando o se busca castigar estos excesos en contra de mujeres y niñas, en el Código Penal se plasme la misma severidad para esos excesos cuando ocurran contra las personas en general, porque también se hace en contra de adolescentes, hombres, por ejemplo, u otras personas, o personas en general, como ataques a su intimidad. Entonces, creo que es perfectamente compatible y aprovechamos este momento legislativo. Se le da el carácter de género correspondiente en la ley y además se actualiza el Código Penal en términos más amplios y generales. Evidentemente coincido también con la precisión que hace la senadora Nancy de la Sierra. Este es importante porque hay un lenguaje aceptado por la comunidad que forman las personas con discapacidad. Y ahí ha habido un uso de términos muy variados y en su gran mayoría rechazados. Hace años se hablaba de inválidos, de minusválidos. Estos términos, por su connotación agresiva, fueron rechazados hace tiempo. Luego hubo una temporada en la que se habló de capacidades diferentes. Este término fue rechazado porque no expresaba con nitidez la desigualdad y desventaja existente, porque las capacidades diferentes pueden ser hasta que uno escribe mejor que otro, una persona escribe mejor que otra, o habla con mayor elocuencia, entonces no expresaba de qué se trataba.
Entonces el término personas con discapacidad es el que lo ha expresado. Algunos han hablado de discapacitados, lo cual para esta comunidad suena un poco despectivo, un tanto despectivo, entonces es el término personas con discapacidad. Por lo demás, bueno, me parece atinadas las observaciones que se han hecho aquí, entonces creo que sería muy conveniente incorporarlas para tener un dictamen muy contundente y creo que abona al conjunto de reformas en materia de género que se están realizando por esta legislatura, que creo va acumulando un saldo muy interesante de reformas. Puede ser la gran legislatura de la igualdad de género, porque hay muchos temas que se van acumulando. Apenas esta semana, 2 temas importantes que tienen que ver con género y otros temas, trabajo, infancia, etcétera, pero que tocan el tema de género. Y vienen otros. Entonces, pues qué bueno, Malú, que salga adelante esta reforma que es urgente porque la vida ha cambiado. Y por desgracia, las formas de agresión, discriminación, violencia, desigualdad, también se han transformado. Deberían erradicarse, pero se han mudado a los nuevos espacios de la acción y de la comunicación. Gracias, buenos días a todas y a todos. Un abrazo. Muchas gracias, senador Martí. Estamos pendientes de esas observaciones, por supuesto. Tiene la palabra el senador Miguel Ángel Mancera. Adelante, por favor. Gracias, Malú. Muy buenos días a todas y a todos. Solo para comentar que resulta importante en el 259 ter, Malú, al final, y eso es algo que se nos fue, de que se perseguirá de oficio, porque le quedó, se perseguirá por oficio, y se perseguirá de oficio. Y en el 259 cuater estamos repitiendo una D, que bueno, pues ese es un tema de forma. En relación a lo que refiere Damián, me parece que la primera parte de la inquietud que él planteaba, válida, está acotada por lo que tú refieres, porque efectivamente se refiere a aquella persona. Y la segunda parte de la inquietud de Damián, solo habría que cuidar porque cuando se describe la violencia mediática en la ley de acceso, ahí incluye varios tipos. Estás hablando de apología, que ya está contenido en el Código Penal Federal. Dice, cuando se haga la apología, y estás hablando de discriminación. Entonces, solamente para que no se vaya a hacer una reproducción innecesaria de tipos penales, porque ya tenemos apología y ya tenemos discriminación. Nada más habría que, me parece que cuidar esos 2 aspectos y felicitarlas a todas y a todos por su trabajo. Muchas gracias, Mel. Gracias, senador. Queda tomada en cuenta su consideración. Y en efecto, Martí, creo que tienes prendido tu micrófono. Sí, en efecto, yo había visto lo de por oficio y también el de, exactamente. Y también estas observaciones las ponemos a consideración. Yo creo que son muy buenas observaciones de todas y todos y las tomaremos en cuenta. Tiene la palabra la senadora Jesusa Rodríguez. Adelante, Jesusa, por favor. Senador Damián, ¿volviste a pedir la palabra? Sí, ok. Entonces Jesusa y el senador Damián. Adelante. Micrófono, porfa, Jesús. Ahí está. Solamente que deberíamos seguir pensando el asunto de los mensajes de odio, porque lo que mencionaba la senadora Nubia, porque creo yo que en esto va implicada la cuestión de violencia. El odio finalmente es una reacción de violencia y estamos hablando precisamente de una ley de acceso a una vida sin violencia. Entonces, tal vez seguir pensando si está bien o no, porque a mí me parece que los mensajes de odio es un gran porcentaje de lo que estamos viviendo
en este momento en las redes sociales y no debemos dejarlo a un lado. Yo creo que sí es importante, es decir, no estoy muy de acuerdo con lo que plantea la senadora Nubia en el sentido de simplemente quitarlo porque es poco preciso o porque, pues mejor precisémoslo, pero que no se quite de ahí porque al fin de cuentas es una de las más importantes formas de violencia que se ejercen actualmente a través de las redes. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senadora Jesusa. Senador Damián, por favor. Gracias, senador. Quisiera clarificar mi inquietud y mi propuesta, particularmente para quienes van a trabajar el dictamen. Yo no soy ajeno al cambio que se hizo en Código Penal de personas. De hecho, si no me falla en memoria, sale a raíz de una conversación previa, ¿no?, que tuvimos, pues, y que esto se señaló digamos, viendo este tema. Creo que estuvo la diputada incluso promovente, empujándolo, y un comentario que fue, oigan, vamos con los dos. Entiendo que hicieron un esfuerzo por meterlos. Déjenme sintetizar lo que sugiero se haga. Un cuadro en donde se diga mujer-hombre y que toda conducta esté igual castigada para ambos. Así. O sea, si el verbo por verbo ya está, pues ok, ya está. Yo veo que no. Eso es lo que sugiero. Y si está en otro artículo y todo, ok, pues hay que referirlo a lo mejor en el texto del dictamen. Mira, esto ya está acá, esto ya está acá. Pero en concreto lo que sugiero es que las conductas son dañinas, pues tienen razón en el dictamen. O sea, tanto la violencia digital como la mediática es dañina. Le está haciendo daño a nuestros niños, adolescentes particularmente, ¿no? Pero a cualquier persona. Entonces, pues hagámoslo de una vez parejo. Esa es la puntualización. Gracias, senador. Tenía unas preguntas la secretaria técnica. Adelante, Ángela, por favor. Sí, buenos días, senadoras, senadores. Justamente era con referencia a las observaciones del senador Damián, que también suscribió el senador Martí Batres, para tener claridad en cuanto al nuevo análisis que tengamos que hacer de la Secretaría Técnica de la propuesta del senador Damián. Entiendo, y si no usted me corrige, senador, que lo que usted quiere es que quede claro y explícito, primero, que las conductas aplican tanto a mujeres como hombres, de todas las edades, desde luego, porque se entienden en la propia categoría de mujeres y hombres. Y segundo, que creo que eso está considerado porque el tipo penal es obviamente referente a personas, que es lo que comentaba la senadora Mitchell, pero además de esa preocupación, habría, entiendo, una segunda, que es que quede claro y explícito en el tipo penal los medios en que se comete el delito, es decir, las plataformas digitales y los medios de comunicación, que se haga explícito. Y tercero, lo que usted comentaba ahorita en esta aclaración que nos da, que se analicen todos los tipos de conducta. Entiendo que usted se refiere a que hay unas conductas que nosotras consideramos como como violencia digital o en los medios de comunicación para las mujeres, y usted quiere que en el tipo penal chequemos si esos mismos tipos de conductas ya están considerados también en otro tipo penal, como hacía referencia el senador Mancera, para los hombres, de tal manera que esas conductas tipificadas sean parejas tanto para mujeres como hombres. No sé si entendí bien, y es la aclaración que le pido, de tal forma que nosotras podamos hacer el análisis y las modificaciones necesarias para complementar sus observaciones. Sí, con gusto. Si quieres, te preparo una propuesta de redacción y de ahí parten y la revisan, pues, para ver si se logra consenso. Pero básicamente es muy sencillo. No hay disputa en que en el Código Penal dice personas, eso lo entendemos. La inquietud es que, cuando menos de mi lectura, lo que dice el Código Penal no contempla todo lo que dice violencia mediática y digital. Lo que yo sugiero es que sí lo contemples todo, está muy sencillo. Pero hago una propuesta y la pongo. A ver si generamos consenso. Yo estoy a favor de este tema, por supuesto.
Es correcto, es decir, que se traslade las conductas que estamos incorporando en la Ley General de Acceso al Código Penal Federal y que no queden fuera, que fue lo que hicimos con la violencia política en razón de género. Exactamente, sí, a mí me queda claro y creo que nos podríamos quedar cortos en el Código Penal y estudiemos bien que no se traslape y que no tengamos una omisión en ese sentido. Ok. Sí, gracias, senador. ¿Alguna otra intervención para llegar a una propuesta de redacción? Si no hay nadie más que pida la palabra, a mí me hubiera gustado escuchar la opinión del senador Mancera sobre el tema del odio. Y yo estoy un poco preocupada y coincido un poco con la senadora Jesús Rodríguez. Cuando estábamos tipificando el tipo penal de feminicidio en la Ciudad de México, que fue el primer estado o entidad donde se tipificó el tipo penal, uno de los elementos que nos pidieron fue que no tuviera elementos subjetivos para que pudiéramos realmente hablar de un tipo penal que pudiese demostrarse fácilmente. Y me acuerdo que hablábamos de la desigualdad, decíamos, comete el delito de feminicidio quien atenta contra la vida de una mujer en razón de género, o lo que sea, por razones de desigualdad. Y eso no lo quitaron, nos decían, no, eso no lo... O sea, espérenos, pues, ¿cómo le vamos a hacer para comprobar la desigualdad? Hay muchas maneras de hacerlo, pero miles. Pero fuimos cediendo y quedaron las razones de género. Qué bueno que está aquí el senador Mancera, para que saquemos el odio. Con una puñalada en el cuerpo de las mujeres, nos decían algunos jueces y ministerios públicos, no, pues es que tienen que ser 10 puñaladas, ¿no? Para que de veras pudiéramos acreditar el odio. Yo digo, caramba, no se trata del número de apuñaladas o el número de lesiones, sino toda una serie de elementos que acreditan esta situación de odio, de intento de acabar con la vida. Entonces, a mí sí me gustaría, por eso, doctor Mancera, me gustaría tu opinión, porque sé que tú fuiste de los que me dijo que no metiéramos elementos subjetivos, pero quiero saber tu opinión con relación a este tema del odio. Sí, Malu, muchas gracias. Me acuerdo de la diferenciación porque cuando acreditas en el tipo penal los elementos, una parte es el dolo y lo otro son los elementos específicos subjetivos que están compuestos de ánimos, propósitos o deseos. Esta segunda parte de los elementos a acreditar es siempre la más difícil, es la más complicada. Hay muchos ejemplos de cómo se presentan estos, pero a mí me parece que en lo particular, en este caso que estamos hablando de la violencia digital y mediática, este tema del odio juega un papel fundamental. Sí, sin duda, es un elemento que tiene una comprobación mucho más difícil, pero me parece que va a ser también parte de la intencionalidad. Es decir, en este dolo, el dolo directo, que en este caso difícilmente se va a poder hablar de un dolo eventual, sino aquí tiene que haber un dolo directo, ese dolo directo va a tener que ir acompañando esa idea y ese mensaje de odio. Entonces, nosotros no hemos definido en la ley qué se entenderá por odio, estará la interpretación del juzgador, pero me parece que aquí sería complicado que se retirara este elemento, aun cuando entiendo también lo que plantea Nubia, porque se vuelve más complejo el nivel probatorio, se eleva el nivel probatorio, pero me parece que en este caso es importante que se conserve el elemento subjetivo específico del odio. Entonces, ¿cómo lo pudiéramos dejar? Yo lo que no quiero es que por una palabra que digan al rato en un juicio, digan es que esto es subjetivo y no pasa. O al contrario. Entonces, yo lo que quiero es que quede bien. Yo estoy de acuerdo con esta ley totalmente,
pero ¿cómo lo pudiéramos dejar para que no sea la interpretación del juez como lo quiera ver, sino que sea algo muy definitorio y esto pase rápidamente y no como comenta Malú, que estoy de acuerdo totalmente con que, bueno, lo acabamos de vivir 2, 3 cosas que hemos platicado con Malú y que no, pues cambian simplemente la interpretación y le dan otro orden. No sé, Mancera, ¿qué opines? Yo creo que sí se debe de quedar en este caso, la verdad. Tal como está. Sí. Ok, perfecto. Adelante. Sí, agradezco esta opinión porque entiendo los elementos objetivos, entiendo o subjetivos, entiendo que se puede prestar a la interpretación del juez y de la jueza, pero aquí hay más elementos además del odio. O sea, hay tantos elementos en la violencia digital, en la violencia cibernética, que la verdad nos ayuda muchísimo que se quede y que se conserve. Agradezco la disposición de la senadora, la opinión de la senadora Jesusa y la preocupación también del senador y de la opinión del senador Mancera, porque creo que sí es importante mantener esta situación. Bueno, una vez que se están de acuerdo, compañeras, compañeros, recogemos, hacemos una síntesis de sus propuestas, las incorporamos, se las enviamos a sus secretarias, secretarios técnicos, ustedes nos hacen llegar sus observaciones y volvemos a convocar. Una vez que hay consenso en este tema, porque sí lo hay, y además hay que regresar esta minuta enriquecida con el tipo penal, están muy agradecidas, vinieron las organizaciones sociales a decirnos, no solamente en las redes, por favor incorpórenlo en todos los medios, en todos lo cibernético y todo lo que sea, y creo que escuchamos, porque es nuestra función, escuchar a la sociedad civil y a la gente experta, académica, todo el mundo que nos dio su opinión, incluso se habló con la propia Olimpia, y nos da mucho gusto que esto salga. Con algunas consideraciones que ustedes han hecho, lo haremos con mucho gusto, vamos con ustedes a sus oficinas. Si están de acuerdo, les mandamos la propuesta, bueno, ustedes nos mandan a nosotros la propuesta, como el senador Damián se comprometió, y en este caso ya hacemos una propuesta final que se entregará a sus oficinas y nos convocamos, estamos convocados el miércoles para poder tener esta, ¿cómo se llama? Esta dictaminación. Entonces, trabajamos de hoy a mañana para con ustedes hacerles llegar la propuesta final y lo dejamos para el miércoles. En caso de que veamos que está un poco atropellado por la cantidad de temas que tenemos en esta semana, consideraremos, pero hasta ahorita estamos citados para poder dictaminar esta con Comisiones Unidas segunda con la senadora Ana Lilia Rivera. Si no hay más por el momento, y agradeciendo su atención, la senadora Alejandra León por ahí anda, le va a dar mucho gusto a la senadora que tengamos ya este dictamen y sobre todo en el marco de este mes que es tan importante en la salud de las mujeres, como el mes contra la violencia hacia las mujeres, que es en noviembre, contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, senadora, vamos bien, vamos muy bien, ya vio usted. Yo quisiera nada más, si no es mucha molestia, que dieran opinión sobre la consideración que hizo la senadora Alejandra León. Senador Mancera, senador Damián, senadora Jesusa, senadora Ana Lilia, Nubia, Nadia, me gustaría la opinión del adendum que nos hizo la senadora Alejandra León Gastelum en relación al artículo que añadimos, que está con un poquito de color. ¿Lo puedes volver a poner nada más o rápidamente leerlo? Porque aquí... Si lo leen mejor. Sí, si lo leen mejor. Es el que está, si me permiten, aquí lo dice, en el artículo 259 ter, pusimos una observación, dice, aquí está. La pena se reducirá en una mitad cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulgue, comparta, distribuya o publique no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos. A mí me interesa mucho su opinión en este tema. Es un adendum que ha hecho la senadora León Gastelum, porque ella fue víctima precisamente de esto.
y habla en carne propia. Y creo yo que es importante saber su opinión. Venimos de él, la definición de comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparte, etcétera, sin el consentimiento de aprobación. Esta conducta se sancionará de tal manera y se perseguirá por querella, excepto por casos en donde la persona se encuentre, como lo dijo la senadora Nancy de la Sierra. Y luego la senadora Alejandra León Gastelum nos pone este adendum. La pena se reducirá en una mitad cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulgue, comparta, distribuya o publique no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos. Sí lo someto, por favor, a que nos den su opinión, porque esto para mí es muy importante. Lo es para la senadora León Gastelum, pero sí habla de reducir la pena, no de no tener pena, sino de reducir la pena cuando estas imágenes que se divulguen no correspondan con la persona como le sucedió exactamente a ella. Publicaron unas escenas de una mujer, su cuerpo, sus partes íntimas, diciendo que era ella, la persona se parecía a ella, pero sí fue un atentado terrible también contra su dignidad, contra su intimidad, y por supuesto son imágenes que eran falsas, entonces por eso es muy importante su opinión. A mí me gustaría escuchar qué opinan. Muchas gracias por por ponerlo de nuevo, si lo quieren quitar, y nos volvemos otra vez a la imagen común y corriente de todas y todos aquí presentes. Gracias. Un comentario interrogante, Malú. Por favor. ¿Perdón? Sí, tienes la palabra, Martí, por favor. Gracias. Mi pregunta es, ¿por qué reducirse? La agresión no es menor. Es decir, voy a poner el ejemplo de la propia senadora Alejandra. Se utilizaron imágenes que no correspondían a su persona, pero fue una gran agresión. Yo creo que debería buscarse otra forma de precisar. Apaguen micrófonos, por favor. Debería buscarse otra forma de deslindar. Debería buscarse otra forma de dejar claro que esas imágenes no correspondían a la persona, que en parte me imagino es la preocupación de la senadora Alejandra León. Pero de todas maneras, si analizamos aquel momento, que lo recuerdo, fue una violencia virulenta. Nadie sabía que no era la persona o que sí era. Muchos imaginaban que sí era. Estaba reciente otra agresión previa en contra de ella. Entonces, pues yo más bien creo que no, que el hecho de que no se trate de las imágenes de esa persona no disminuye el carácter de la agresión y del odio que se está expresando. En principio tengo esta preocupación, entonces por eso me pregunto por qué reducirla, ¿no? Podrían difundirse imágenes que no corresponden a una persona, pero si se llegara a identificar a qué persona corresponde, la agresión podría ser hasta doble. Se estaría agrediendo a quien sí corresponden esas imágenes y se está agrediendo a la persona a la que pretende atribuírsele las imágenes. Entonces, en principio tengo esta sensación de que no debería disminuirse la pena porque sigue siendo una agresión muy dirigida, violenta, que daña la presencia pública de la persona que está siendo agredida. Esta es mi primera impresión. Me gustaría escuchar argumentos, pero creo que la violencia sigue siendo igual y hasta peor, porque se está agrediendo al mismo tiempo a dos personas, a dos mujeres en este caso. Gracias, senador. Muy bien. Damos la bienvenida a la senadora Kenia López. Bienvenida, senadora. ¿Alguien más que quisiera opinar sobre esto? Venga, senador Monreal, senadora Ana Lilia.
Perdóneme, Presidenta, coincido con el senador Martí. Sí, bueno, déjenos. Entonces, la senadora Nadia, por favor. Adelante. Perdón, Presidenta, pues escuchando un No, poco muy bien. también me gustaría exponer que creo que la intencionalidad ahí está, sea o no que coincida con la persona que se está afectando, es justo eso, la intención de afectar, la intención de incidir de manera directa en la imagen de una persona que en este caso sería la víctima, pues creo que no podríamos hacer alguna excepción, sería como justificar algo que se me hace pues objetivamente erróneo. Gracias. Gracias, senadora. Senador senador Mancera, senador Damián, adelante. Sigue siendo Mancera. No la voy. Sí, sí. Qué Oye, gracias. A ver, yo entiendo el planteamiento que hace Martí, entiendo el planteamiento que se hace de inicio de colocarlo en este tipo penal y entiendo lo que plantea también mi compañera Nadia. Yo lo único que diría es que no perdamos de vista que este 259 ter, estamos hablando de comete el delito de violación a la intimidad sexual. Es decir, ya tenemos ahí cuál es el bien jurídico protegido. Es la violación de la intimidad sexual de una persona, hombre o mujer. En este caso, en el caso que se está planteando, a mí me parece que si vamos a optar por lo que planteaba Damián, tendríamos un tipo penal separado. Un tipo penal que podría ser el que tomara esa otra parte de la violencia mediática, que es mucho más acorde a la descripción que nos está planteando Alejandra. Porque si se fijan en la violencia mediática, ahí sí son actos a través de medios de comunicación que de manera directa o directa promuevan estereotipos sexistas, hagan apología, violencia contra las mujeres, niñas, permitan producción, difusión, discriminación, desigualdad, etcétera. Daño a las mujeres y a las niñas de tipo psicológico, sexual, económico, patrimonial, feminicidio. Es decir, yo creo que debiera estar en un tipo penal aparte, pues, eso es lo que quiero decir, un tipo penal separado, no por incluirlo ahí, porque se está rompiendo el bien jurídico protegido. Y en este caso, en el 259 ter, el bien jurídico protegido es la intimidad sexual. Entonces, ponerlo en otro, en donde si se opta por este planteamiento que hacía Damián, tomando en cuenta lo que ya esté regulado y lo que no está regulado, se construye este tipo penal como la propuesta que me imagino que va a hacer Damián, y ahí puede quedar perfectamente esto que nos está planteando Alejandra, sin disminución de pena, o sea, con la pena que corresponda para ese tipo penal. Esa sería una propuesta, digo, de primera impresión, quizá muy probablemente me estoy equivocando. Gracias, senador. Sigue el senador Damián y luego la senadora Ana Lilia, por favor. Más o menos en el mismo sentido. Yo comparto la intención, sin duda. No veo el problema de las dos, de los dos personas afectadas, porque la persona que sí era, hay acción, pues, ¿no? Por el daño ante ella, pues no sé si me explico. O sea, digamos, la que sí estaba ahí, pues está cubierta por el tipo como ahorita está señalado. El problema es con quien intentaron hacerlo. Mi mente se fue rápido a pensar que sí se justifica una pena distinta, porque es como si fuera en grado de tentativa, pues, ¿no? O sea, intentaron lograr eso, no lo logran, evidentemente, pues por lo que dice el doctor, porque no es la persona, entonces pues no se le puede violar a esa persona su intimidad sexual, pues porque no era la persona, pero sí hubo un intento de hacerlo, ¿no? Entonces,
En ese sentido es que creo que la propuesta estuvo planteada así, pues una especie de, es que es tentativa. Sin embargo, yo sí creo que esto nos ayuda a visibilizar exactamente lo que estábamos ahorita señalando y que es lo que recoge ahorita el doctor. Y creo que ahí sí cabe perfectamente, porque ya no sería, oye, es que no logré violarte a ti en lo personal esto, sino que la conducta negativa es el daño que te estaba buscando provocar, ¿no? A través de los medios de comunicación. Yo creo que hay dos vías de solución. La que me parece a mí más natural es que revisen ya que hagamos la propuesta si cuadra mejor allá. Pero en definitiva, en lo personal, esta conducta sí debe estar castigada, pues, ¿no? Sancionada. Y yo incluso no tendría problema en que fuera sancionada con la misma gravedad, ¿no? Entré. Muy bien, muchas gracias. Entonces, le cedo la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera, por favor. Muchas gracias. Coincido con lo dicho por el senador Mancera. Desde mi punto de vista, la propuesta de la senadora implica el establecimiento de otra modalidad de tipo, pues implica una hipótesis distinta. O sea, es decir, yo optaría por su reconocimiento separado. El artículo 259 ter prevé una hipótesis concreta. Por ello, el supuesto no menos grave que se propone merece un tipo aparte, castigado con la misma gravedad, pero separarlo. Gracias. Gracias, senadora. A ver, yo quiero entender como defensora y no como abogada el hecho. La senadora, una persona aparece en redes parecida a la senadora Alejandra León, mostrando sus partes íntimas, y entonces la gente que lo difundió dice, miren a la senadora Alejandra León, miren lo que hizo, miren a dónde anda, porque así fue. Entonces, a esa persona, una vez que se investiga, fíjense, son dos cosas. Uno es el daño a ti, senadora, que no eras esa persona, pero quien tuvo la intención y quien publica eso, tiene la intención de dañarte. Dijéramos, mi inquietud es, ¿por qué voy a eximir a esta persona que independientemente que tú no fueras, tenía la intención de dañar, de difundir, de difamar, y le vamos a bajar la pena porque no eras tú? Yo no estoy de acuerdo. Porque finalmente dañó también a la otra persona, a quien difundió, a quien difamó, y porque no eras tú, entonces le estamos proponiendo pena. Ese es dijéramos, mi análisis. No lo puedo decir en términos jurídicos porque no lo soy, pero yo digo, ¿y por qué voy a defender a este que de todas maneras tuvo la intención, lo difundió, lo hizo? No era la senadora, pero lo hizo. Y te dañó, y dañó también la imagen de la otra persona, que a lo mejor la otra ni le valió si la difamaban o no. Entonces, nada más yo quiero saber cuál es, como dicen ustedes, el espíritu de lo que quieres decir para disminuir la pena. Esa es mi duda. Gracias. De hecho, la propuesta original era el doble de la pena, o sea, no era disminuir a la mitad la pena. O sea, la propuesta iniciativa es que era doble la pena, no era reducir a la mitad. No sé por qué al último nos mandan que se reduce a la mitad. Que en vez de ponerle le quitan. La propuesta original es el doble la pena. Pero ya podemos, con la opinión de los senadores que escuchamos y senadores, pues dejarla como era la propuesta original, ¿no? Que la propuesta original era incluso de la pena por el daño doble que está haciendo, obviamente, pero pues lo podemos dejar la misma penalidad que encuadre en la tipificación que se vaya a poner, o dejar la pena doble, como era la propuesta original. No sé por qué al último nos envían la propuesta de que se disminuyera a la mitad la pena, pero la propuesta original era el doble la pena. Entonces,
coincido con mis compañeros senadoras y senadores en lo que estuvieron opinando. Muchísimas gracias. Malu. Senadora Kenia, y sí, está bien, Kenia. Y también les pido que apaguen los micrófonos, porfa, y tiene la palabra la senadora Kenia, y le voy a dar la palabra después a la secretaria técnica, a Miriam Valdés, quien ha estado siguiendo todo esto, es abogada y nos va a hacer unas preguntas. Gracias. Adelante, Kenia. Ahí me pones en la parte final, Malú. Bueno, me parece que ya con la argumentación de Alejandra queda claro. Yo particularmente creo, estoy muy en la tesis de Martí. O sea, me parece que la agresión sigue siendo una agresión. Y el bien jurídico a tutelar, como lo ha dicho el doctor Mancera, pues evidentemente es la intimidad de las personas. Y si el bien jurídico a tutelar está violentado, porque tiene una, digamos, más allá de si eres tú o es otra persona, si esa persona sabe si tiene un consentimiento para que sus imágenes sean públicas o no, eso es algo colateral. De cualquier manera, la persona, que en este caso, ahora sí se entiende la propuesta, no es que se disminuyera, sino que se aumentara. Bajo esta lógica, yo solamente le diría, Alejandra, me parece que para no entrar en una discusión de si son dos tipos penales que me parece que todavía sería todo más complejo de resolver, lo que tendríamos que estar protegiendo es precisamente pues, la posición de la persona que se encuentra dañada. Yo, entendiendo la propuesta, Alejandra, me parece que ya has dicho pues, que te quedarías con la propuesta inicial, vamos, sin que haya una doble penalidad. Me parece que sí es cuando menos necesario reconocer que la violencia ejercida hacia la persona podría sí ser mayor, eso sí, yo creo que incluso podría, o podríamos entrar en una litis, pero lo que no podría ser es menor. Bajo esta lógica, si está de acuerdo la proponente y se queda como está el tipo penal, a mí me parece que está pues, bastante bien. Yo sí concuerdo con que lo que decía Martí, o sea, a lo mejor la otra persona tampoco dio consentimiento. Y incluso, ¿no? Hay otra persona agredida más y hablando de, pues, el bien jurídico que está tutelando de los seres humanos, ya no de una persona con un bien sino de los seres humanos, pues es la misma, digamos, es la misma lógica. Si no hay una petición para que se aumente, en una sesión yo estaría incluso de acuerdo en que se aumentara, ¿no? Si no hay una petición que se aumente y se retira la petición, o bueno, se retira cuando menos el tema de la disminución, me parece que es lo más afortunado. Gracias. Gracias, senadora Kenia. Senador Martí, por favor, y luego la secretaria técnica Miriam Valdés. Venga. Gracias. Con la idea de ir acomodando esta preocupación, creo que estamos hablando aquí de un tipo diferente, dice el senador Mancera. Quiero imaginarme un procedimiento judicial en el que la persona acude a hacer la acusación de que hay una violación a su intimidad sexual y en el procedimiento resulta que no es ella, entonces por lo tanto no hay esa violación a su intimidad sexual. Sin embargo, sí hay una agresión mediática. Se está utilizando como instrumento para esta agresión mediática la violación a la intimidad sexual de otra persona, probablemente, en caso de que no hay consentimiento de ella. Entonces, podrían estarse cometiendo dos delitos distintos, tanto la violación a la intimidad sexual de la persona cuyas imágenes se están utilizando, como la agresión mediática que se está realizando en contra de la persona a la cual se atribuyen las imágenes falsamente. En todo caso, creo que habría que cuidar dos cosas: que la preocupación de la senadora Alejandra León quede perfectamente expresa en el tipo penal correspondiente, es decir, esta utilización de imágenes falsas o ajenas o de otras personas, y que la pena en esta hipótesis, en este caso, no disminuya. Es decir, porque la gravedad no es menor. Por ejemplo, a Alejandra se le dañó con esta violencia
y como si las imágenes hubieran sido auténticas, como si hubieran sido suyas. Entonces, creo que tres cosas. Uno, puede tratarse de un tipo penal distinto. Dos, en ese otro tipo penal debe de quedar perfectamente clara esta hipótesis en la que se encuadra el daño que se le hace a personas como el que le sucedió a Alejandra. Y tres, la pena no puede ser menor. Sigue siendo igual de grave la agresión. Muy bien. Muchas gracias. Miriam Valdés, tienes el uso de la palabra. Le damos la palabra, le doy la bienvenida al senador Joel Molina. Gracias, senador, por estar aquí. Senadora, le pido la palabra después. Senadora, de una vez si quieres. Senadora Nancy, adelante, por favor. Gracias, senadora. La total coincidencia con el planteamiento que hizo el senador Martí Batres en un inicio, creo que este tema se está normalizando tanto. Tenemos el ejemplo de la senadora León, que es el más cercano que podemos ver en este grupo, pero se está normalizando tanto en la violencia digital, es el día a día, y creo que sí es muy importante ver exactamente al final el acto de difundir una imagen que atenta contra la privacidad o la integridad de una persona, sea quien sea su pareja, la intención, si suplantó la imagen, al final es lo mismo, y el daño desde el momento en que se reporta a que las redes, a que la plataforma digital la bajen, el daño está hecho, ¿sí? El daño está hecho, y creo que sí valdría la pena repensar mucho cómo se va a plantear en la hipótesis para que tengan una sanción ejemplar. Es cuanto. Gracias, senadora. Ahora sí, le cedo la palabra a Miriam Valdés. Por favor, adelante, Miriam, asesora de la comisión. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, senadora. Buenos días, senadoras y senadores. Les comento, la razón de la redacción de esta propuesta era, como muy claro ya lo dijo el senador Mancera, el bien jurídico protegido tutelado en este tipo penal es precisamente la violación a la intimidad sexual. Tenemos una víctima o un sujeto pasivo, como se llama en el derecho penal, que era aquella persona a la que se estaba realizando este tipo de conductas o en su contra, que es divulgar, compartir, distribuir, publicar imágenes. Y en este supuesto que se estaba agregando, que se agrega al tipo penal, el bien jurídico tutelado pues es diferente, como es el honor, el nombre, la imagen, y no era precisamente hacia ella, era alguien diferente, no correspondía, como ya bien lo dijeron ustedes, a su imagen, y por eso, como no tenía la misma gravedad desde esta perspectiva, o sea, no era una violación a la intimidad, sino era el uso de un tercero de imágenes y videos, por eso se pensó en reducir la pena. Esta fue la razón de esta propuesta. Se centró más que nada en la visión de cuál era el bien jurídico tutelado en este tipo penal, el cual se estaba afectando, y que en este párrafo o en este supuesto que se agregó era diferente. Esa fue la razón por la cual se llevó a cabo esa propuesta. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que hay consenso de que no haya esta propuesta de disminución. Busquemos una redacción. Si están de acuerdo, senadoras, senadores, como hay varias observaciones, probablemente no pudiésemos tener el dictamen para esta semana. Entonces, si nos permiten convocarles el lunes de la semana que entra, de nuevo, pero para ya aprobar el dictamen, y luego ya nos veremos para lo demás, para la aprobación. Pero si están de acuerdo, nos convocamos la semana que entra. Aquí está la senadora Ana Lilia. Senadora, también necesito su aprobación para una nueva reunión. Si hay consenso antes, ya tendríamos entonces que reunirnos únicamente para la votación. Ya fuese, sí, senadora, ya sea en martes o en miércoles, que son los días que vamos. Entonces, si están de acuerdo, senadoras, senadores,
No podemos someter nada a votación porque esta es una reunión de trabajo únicamente, pero si están de acuerdo con todas las consideraciones y tomando en cuenta sus observaciones, podríamos ver si tenemos ya el dictamen listo, ya sea para otra reunión como esta virtual, o bien, si ya hay un acuerdo, nos reunimos únicamente ya para someter a su votación y tener ya el dictamen aprobado en su caso. ¿Están de acuerdo, compañeras, compañeros? Sí, Nubia, adelante. Sí, Nubia, adelante. No, sí, estoy de acuerdo. Es que hice así. Ah, muy bien. Muchas gracias. Pues si no hay nada más que decir, les agradezco su atención. Gracias por su solidaridad y entusiasmo y compañía y cariño y todo. Y nos vemos en la Comisión de Igualdad con la siguiente reunión a las 12 del día, quienes están integrando la Comisión de Igualdad. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.